Listo, entonces damos inicio a la sesión 2 de técnico de aplicación informática de la materia bases y estructuras de datos. Hoy el tema que vamos a tratar es el tema de diseño de bases de datos, sobre el cual primero voy a resolver dudas de los temas que tratamos en la sesión uno, ¿cierto? Sobre el cual pues dejamos un taller, ¿cierto? Un taller actividad, el cual tiene una fecha límite de entrega el 12 de septiembre, ¿cierto? Que fue compartido por parte del instituto como tal, que en este momento lo voy a presentar aquí en pantalla. Dame un momento, por favor. Hola, buenos días, Fernanda. En un momento ya estoy compartiendo por acá el archivo. Listo, muchachos. Y esta es la actividad uno que habíamos dejado en la sección anterior, ¿cierto? Donde tratamos todo lo que fue el tema de introducción a bases de datos. Eh, Allí pues se trató que es un dato, se dio una explicación básica de una base de datos como tal, ¿cierto? Y a su vez pues se dejó este taller donde al finalizar la sesión uno profundizamos un poco sobre el modelo entidad-relación y cómo se conformaba. Este taller busca pues que se podamos identificar, ¿cierto? O poner en práctica ese conocimiento de la sesión uno que obtuvimos, identificando los componentes básicos del modelo entidad-relación y a su vez pues identificando cada una de las relaciones que dentro de él se puedan dar. Entonces, como primer punto tenemos pues
dos modelos entidad-relación, tres modelos entidad-relación, sobre los cuales debemos determinar cuáles son las entidades, las relaciones y los atributos que hacen parte de cada uno de ellos. Así como lo realizamos en la sesión anterior, finalizando la misma. Si pueden guiarse por la grabación, van a encontrar cómo pueden eh, realizar este primer punto. Luego de esto, tienen unas preguntas, ¿cierto? Preguntas abiertas que deberán responder de acuerdo pues al conocimiento que recibieron en esa sesión, ¿cierto? Por ejemplo, en la pregunta 2 tienen que eh, exponer qué es un sistema de gestión de bases de datos, ¿cierto? Y enunciar pues los más comunes, ¿sí? En el tercer punto deben escribir, ¿cierto? Enunciar pues las características que se explicaron que son más relevantes de una base de datos y como cuarto punto y final deben con sus propias palabras definir qué es una base de datos y también a su vez definir qué es cuál es la importancia de ella, perdón, ¿cierto? Eh, Creo que pues no tendremos como algún problema con respecto a la resolución del taller. De igual forma, como se lo indiqué la clase pasada, ya tienen mi número y correo institucional sobre el cual pueden realizar preguntas. A su vez, mientras podemos realizar la entrega del taller directamente al correo o al número mío correspondiente, como ya lo hicieron dos compañeros de la sesión como tal, de la materia. No sé si de pronto los compañeros que están presentes tienen alguna duda en cuanto a la resolución de esa actividad como inicio pues, de la materia. No sé si de pronto tienen alguna duda que podamos solucionar en este espacio. Sí, cuéntame. ¿Cómo, perdón, se te escucha entrecortado? Fernanda, si no puedes hablar, puedes escribir tu pregunta y yo te la resuelvo, listo. Hacemos el chat. ¿El compañero Steven tiene alguna pregunta con respecto al taller? No, profe, ninguno. Ok, está clara la información entonces. Hasta el 12 de septiembre la entrega, listo. Si de igual forma, si llegan a necesitar un poco más de tiempo, pues me escriben, ¿cierto? Y les otorgo un poquito más de tiempo de entrega, ¿verdad? La idea es que lo hagan con sus propias palabras y no se apoyen de búsquedas en internet. De pronto la compañera Fernanda, bueno, acá por acá escribo Fernanda, pero es que no puedo asistir a las clases los sábados y la verdad no sé dónde están dejando los talleres. Ok, Fernanda, tú estás incluida en el grupo de WhatsApp. No, profe, la verdad no asistió a las clases en vivo. Tú estás en el grupo de WhatsApp de base y estructura de datos. No, en el único grupo que estoy es en uno en el que siempre hemos estado. Ok. Puedes escribirme por ese medio tu número y verifico si estás allí y realizo el envío de nuevo del taller.
Fernanda, si deseas, me puedes otorgar tu número y te añadimos al grupo. Ok, ya pido que te añadan, listo. Listo, Fernanda, ya solicité que te añadan. Y con respecto directamente a la actividad, ¿tienes alguna duda pues de lo que acabé de explicar cómo se realiza? ¿O simplemente es donde puedes conseguir el taller, la actividad? ¿Solamente esa era tu duda, Fernanda? Profe, ahí están el taller que dejaron la clase pasada en ese grupo. Sí, ya te van a añadir al grupo, listo. Y una vez que te añadan, yo comparto nuevamente el taller, listo. Pero Ah, bueno. con respecto al taller, lo que expliqué ahorita, ¿tienes alguna duda de cómo resolverlo? No, señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio como tal a la sesión de hoy, listo, ya que pues no hay más compañeros presentes que podamos resolver pues las dudas como tal. Listo, voy a compartir entonces la diapositiva por este medio. Listo. Entonces hemos llegado como tal a, perdón, a la sesión 2 de la materia bases y estructuras de datos. El tema que vamos a tratar hoy es diseño de bases de datos para el técnico en aplicaciones informáticas. Eh, como tal, para definir qué es el diseño de bases de datos, nos vamos a la siguiente diapositiva. Si tenemos que entonces el diseño de base de datos es prácticamente planificar, organizar y pues acceder a los datos de manera eficiente y segura, ¿cierto? Eh, en pocas palabras es optimizar cómo vamos a organizar esos datos para poder acceder rápido a ellos, ¿cierto? Y tenerlos a disposición siempre, ¿sí? Esto pues va a implicar la creación de nuevas tablas, ¿cierto? La modificación de la estructura de las tablas, ¿cierto? En la sesión anterior hablábamos que una tabla es donde se contienen toda la información de la base de datos, ¿cierto? Cada uno de los registros de acuerdo pues al modelo de negocio que estemos trabajando, ¿sí? Eh, Dentro de este diseño de base de datos, pues definimos algunas reglas que son cruciales para poder realizar esta reestructuración de las tablas, ¿sí? Eh, para ello, pues tenemos que saber cuál es la importancia como tal del diseño de base de datos, ¿cierto? Y con esto entenderíamos por qué es entonces parte crucial del proceso de la creación de una base de datos. Como tal, la importancia de la base, del diseño de las bases de datos, tenemos cuatro que son más importantes, ¿cierto? A las cuales pues le hacemos más enfoque.
La primera de ellas es la eficiencia de acceso a los datos, ¿cierto? Pues un diseño adecuado de la base de datos va a permitir que los datos se almacenen y se recuperen de manera eficiente, ¿cierto? Que no tengamos redundancia, ¿sí? Y pues a su vez pues va a mejorar el rendimiento como tal de las aplicaciones, ¿sí? Y a su vez va a reducir los tiempos de espera para las peticiones que se vayan realizando de acuerdo al usuario que esté trabajando, ¿sí? Como segunda importancia del diseño de datos tenemos la integridad de los datos, pues un diseño cuidadoso de la estructura de la base de datos, pues incluye unas restricciones y unas reglas que garantizan pues la integridad del mismo. Como tercera importancia del diseño de bases de datos tenemos que facilita la toma de decisiones, puesto que un diseño como tal bien estructurado de la base de datos nos va a facilitar o nos va a proporcionar datos de alta calidad que pueden pues respaldar la toma de decisiones informadas, ¿sí? De acuerdo a los procedimientos que se requieran realizar, ya sean pues análisis o informes basados en datos fiables organizados. Como cuarta importancia del diseño de base de datos tenemos una escalabilidad, ¿cierto? Puesto que el diseño adecuado de la base de datos nos va a permitir que la base de datos crezca, ¿cierto? Como sabemos, en el transcurso del tiempo, la base de datos va creciendo, ¿cierto? En cuanto a almacenamiento, se van adicionando muchos más registros en cada una de las tablas y a su vez, pues la base de datos va requiriendo más recursos en cuanto a almacenamiento. Esto provoca de que entonces si tenemos los datos almacenados, ¿cierto? De una forma estructurada, organizada, vamos a poder permitir que la escalabilidad, ¿cierto? De la base de datos sea de forma adecuada, ¿sí? Esto es esencial, pues, en un mundo que está en constante evolución, ¿cierto? Donde la cantidad de los datos tiende a aumentar con el tiempo. Eh, para poder entender más el concepto de diseño de base de datos, tenemos entonces que tenemos una metodología para el diseño de las bases de datos, ¿sí? Esa metodología para el diseño de las bases de datos prácticamente vamos a definir qué es una metodología, ¿sí? Y una metodología decimos que es un conjunto de modelos y herramientas que nos permiten pasar de una etapa a la siguiente, ¿cierto? En el proceso, pues como tal que estamos ejecutando, ya sea en bases de datos, en el proceso de diseño de bases de datos o en cualquier otro proceso. Eh, Fernanda, por el chat te compartieron el enlace del grupo de WhatsApp para que te unas. ¿Listo? Entonces seguimos. En la determinación como tal de las fases de una metodología debemos definir una jerarquía de niveles de abstracción que resulte apropiada, ¿sí? En el sentido de ser suficientemente amplia para que a cada nivel le correspondan decisiones de diseño bien definidas, pero a la vez no se proponen demasiados niveles ya que complicaría su interpretación en general, ¿sí? Quiere decir que pues para poder establecer una metodología debemos realizar o definir una jerarquía, ¿cierto? De niveles donde cada uno de esos niveles tenga una asignación, ¿cierto? En cuanto a la extracción que debamos hacer y definir. Entonces, en general, una metodología consagrada o, digámoslo así, dedicada exclusivamente para el diseño de la base de datos no existe, ¿cierto? Sin embargo, hay tres etapas que son indiscutibles, ¿cierto? Y que debemos tener muy en cuenta. Un momento, por favor. Listo, discúlpame.
Eh, entonces, tenemos, como lo indicaba, tres etapas que son indiscutibles, ¿cierto? Y que son importantes dentro de, pues, la creación de la base de datos, ¿cierto? Primero, pues tenemos lo que es el diseño conceptual, cuyo objetivo es obtener una buena representación de los recursos de información de la empresa o del negocio, del contexto de negocio al que vamos a trabajar, ¿cierto? Con independencia de usuarios o en aplicaciones en particular y fuera de consideraciones de eficiencia del computador, ¿cierto? Allí dentro de ese diseño conceptual es entonces donde nosotros realizamos estos modelos de entidad-relación que les explicaba la clase anterior, ¿cierto? Que es el primer paso, perdón, para la construcción de la base de datos como tal, ¿sí? Luego de esto sigue pues el diseño lógico, ¿sí? Cuyo objetivo es prácticamente transformar el esquema conceptual obtenido en la etapa anterior, adaptándolo al modelo de datos en el que se apoya el sistema de gestor de base de datos, ¿cierto? eh, que se va a utilizar como tal. Entonces aquí ya vendríamos a hacer relación al modelo relacional, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y van a ver que es prácticamente transformar esas figuras que hacíamos allí, que una de las compañeras enunciaba que si era un diagrama de flujo o hacía parte del diagrama de flujo como tal, ¿sí? Eh, a tablas directamente. Si vemos en la presente, bueno, seguimos con el diseño físico, perdón. Y el diseño físico es prácticamente conseguir una instrumentación lo más eficiente posible del esquema lógico, ¿sí? Entonces, dentro de esa etapa como tal, lo que debemos es extraer la información que ya hemos creado directamente en el diseño lógico para dejarla documentada, ¿cierto? Directamente en el contexto de negocio en que estemos desarrollando esa base de datos y pueda ser entendida por las demás personas que en su momento vayan a intervenir ella. ¿Listo? Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos que el diseño conceptual, como lo indicaba el, que la sesión anterior, lo pueden realizar ya sea así graficando pues la tablita como tal o hacerlo con los símbolos o las figuras que representaban eh, el modelo entidad-relación. Admitir. Bueno, se desconectó. Listo. Este mismo modelo conceptual es la misma interpretación de lo que podríamos tener directamente en modelo entidad-relación, como se les fue explicado que las entidades se representan con un rectángulo, las decisiones no las relaciones se representan con un rombo y a su vez los atributos de cada una de estas actividades se representan con un círculo. En el diseño lógico podemos evidenciar que ya prácticamente estarían entonces creadas estas tablas, ¿cierto? Y como principal, pues cada tabla tiene su respectiva identificación, ¿cierto? Cómo se va a llamar. En este caso tenemos cuatro tablas en el modelo del diseño lógico, ¿cierto? Tenemos cuatro tablas, la tabla time, ¿cierto? La tabla product, la tabla size y la tabla store, ¿sí? Dentro de ellas vemos que están encerradas unas, unos campos de primero, ¿cierto? Que es la primer tablita ahí que tenemos. Dame un momento, a ver si acá me permite señalar, dame un momento. Listo, entonces tendríamos lo que estaríamos hablando allí, ¿sí? ¿Cierto? Sobre el cual aquí tendríamos lo que sería la llave primaria, ¿cierto? La llave primaria OPK, ¿sí?
que hace referencia directamente a la identificación única que va a tener la tabla como tal, ¿cierto? Y vamos a tener entonces también, aquí me voy a presentar acá. Listo, vamos a tener entonces también acá una serie de atributos, ¿cierto? Una serie de atributos que nos van a representar la información que está allí, que nos van a representar, perdón, la información entonces que allí vamos a guardar o almacenar. En este campo, en este caso sería pues las columnas que va a tener esa tabla, ¿cierto? Si estaríamos hablando de una, una tabla de personas, ¿cierto? Si estaríamos hablando de una tabla de personas, haríamos referencia entonces que como persona tengo unos atributos necesarios, ¿cierto? Para conocer quién soy, ¿sí? Dentro de esos atributos necesarios tenemos pues cuál es nuestro nombre, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Cuáles son nuestros apellidos? ¿Sí? ¿Cuáles son pues nuestro teléfono? ¿Cuál es nuestra dirección? Nuestros datos básicos personales. Listo, nuestros datos básicos personales, la dirección, ¿cierto? Nuestro correo electrónico podría ser. Y como principal, pues lo que nos identifica a nosotros es la cédula de ciudadanía, ¿cierto? La cédula de ciudadanía o el documento de identidad. ¿Sí? Entonces podemos decir que directamente dentro de la tabla personas, la APK podría indicarnos que debería ser que la cédula de ciudadanía de nosotros como ciudadanos en general. Sí, con esta llave primaria podríamos identificar entonces cuáles son los datos o la información que están dentro de ese registro, dentro de esa persona, ¿cierto? ¿Cómo se identifica usted? ¿Cuál es su información como tal, sus detalles, ¿cierto? Que esto ocurre en todos los sistemas. Hay una compañera que dice que trabajaba con el tema de Sysben, creo, y es cuando tú ingresas el número de cédula, ¿cierto? Del ciudadano, tú ingresas el número de cédula del ciudadano y directamente va y hace una consulta, ¿cierto? A la tabla de la base de datos en general y nos trae la información como tal de esa persona directamente que está consultando, ya sea si solamente necesitamos los datos personales o necesitamos relacionarlos de acuerdo pues al negocio que estemos estableciendo. Si de pronto relacionarlo a ver qué subsidios, ¿cierto?, tiene asignados. Entonces, dando esa explicación, entendemos que es una tabla como tal que compone una base de datos. De un momento voy a volver a compartir la diapositiva porque me la quito. Listo. Entonces, de acuerdo a esa explicación, tenemos entonces que son cuatro tablas las que contienen este diseño lógico, ¿sí? Las cuales están haciendo una relación directamente con la tabla de ventas, ¿sí? Y allí estaría relacionando pues la información de cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la tabla de time tenemos la fecha, ¿sí? Que es prácticamente la llave principal, la llave principal como tal de esa tabla, ¿cierto? Y a su vez pues tenemos unos atributos, una información que podemos extraer de eso, que sería entonces la descripción de esa fecha, ¿cierto? El mes, ¿cierto? El número, el mes en descripción, como tal, el nombre, el año, la semana y la descripción de la semana, ¿sí? En cuanto al producto, tenemos que la llave primaria sería
el producto ID, ¿cierto? Y sus atributos serían entonces el producto description, ¿sí? La descripción del producto, la categoría, la descripción de la categoría, el precio de, de unidad, pues el precio unitario y la fecha de creación de ese producto. Y en la tabla store tenemos entonces que sería el store ID, la llave principal, y dentro de ellos tendríamos atributos como la descripción de esa tienda, ¿cierto? La región donde se encuentra localizada, ya sea en número, ¿cierto? Y el nombre como tal de esa región y a su vez pues la fecha de creación de esa tienda. Esas tres tablas estarían haciendo una relación directa a la tabla de ventas donde estaríamos estableciendo que se realizan eh, unos pedidos y hacen relación a cada una de ellas, y las cuales contienen que su llave primaria puede ser agrupada también, ¿cierto? Cuando hablamos de una llave primaria agrupada es que necesariamente dentro del diseño que hemos establecido determinamos que un solo campo, un solo valor como tal no nos puede corresponder, eh, no nos puede corresponder el diseño como tal de esa base de datos. ¿Esto por qué? Porque como lo indicaba en la importancia del diseño de base de datos, lo que buscamos es optimizar, ¿cierto? Y mantener integridad de la información que estemos almacenando allí, ¿sí? Entonces, no tenemos, no debemos tener datos duplicados, ¿cierto? Porque al momento de hacer una consulta o de eliminar algún dato correspondiente a ellos, pues siempre va a haber una inconsistencia en ellos y estaríamos entonces interrumpiendo el concepto de integridad que buscamos crear. Y ya directamente en el diseño físico, pues vamos a contener un gráfico, un concepto, ¿cierto? Más detallado de lo que sería entonces ese modelo relacional, ¿sí? Como lo indicaba, pues del tiempo vamos a tener que el data ID, ¿cierto? El ID de la fecha sería la llave principal, ¿cierto? A su vez, pues tendríamos los atributos, que sería la descripción de esa fecha, el número entero o el identificador de ese mes, ¿cierto? En número tendríamos también la descripción de ese mes. A su vez tendríamos el año en número y tendríamos también la semana en ID, ¿cierto? En número como tal que está identificando en qué semana se encuentra. Y pues a su vez pues la descripción de esa semana, si es semana 1, semana 2, semana 3, ¿cierto? En producto, pues tenemos que la llave primaria que está dentro de esa tabla de productos es el producto ID, que está de tipo entero, y tenemos unos atributos necesarios, ¿cierto? Dentro del contexto que son la descripción del producto que está en tipo varchar, eso hace relación a texto, ¿cierto? Entonces está ingresando la descripción de ese producto, el título de ese producto, el ID de la categoría al que pertenece ese producto, la descripción de la categoría al que pertenece, el precio unitario que estaría en float, que es un tipo de datos para eh, el manejo de valores con decimales, y a su vez tendríamos el campo entonces create que hacía o hará referencia directamente a la fecha de creación de ese producto. Si vemos entonces a la tabla de store o tienda, tenemos entonces que el store ID, el ID de la tienda, estaría haciendo relación a la llave primaria, quien va a identificar pues el detalle de esa tienda, ¿cierto? Tendríamos los campos o atributos que son el store det, la descripción de la tienda, ¿cierto? Que está en tipo varchar, como indicaba, pues es para tipo texto, o sea que va a ingresar solo texto o números también, caracteres. Y tendríamos entonces una identificación de la región donde se encuentra localizada y a su vez pues un nombre de esa región donde se encuentra eh, esa tienda localizada y una fecha de creación. Y a su vez pues estas tres tablas que acabo de explicar están haciendo una referencia a la factura de venta.
¿cierto? A fact size, ¿sí? Dentro de ella, pues entonces tenemos que, como indicaba, una agrupación para llave primaria de los campos Store ID, ¿cierto? Que está haciendo relación a la tienda donde se está realizando la venta de ese producto y a su vez pues necesitamos saber entonces también dentro de esa factura qué producto o productos se vendieron. Entonces por eso es que está allí el campo Product ID, ¿cierto? Para identificar los productos que están dentro de esa factura. El Data ID tendríamos entonces la fecha en que se vendió ese producto, ¿cierto? Y como atributos tendríamos la cantidad de ítems vendidos y el total de la compra, ¿sí? Si miramos en temas de relación directamente en ese diagrama, podemos determinar entonces que la tienda puede tener muchas facturas, pero una factura pertenece a una sola tienda, ¿cierto? En cuanto a la relación de las facturas con los productos, es que un producto puede estar en muchas facturas y a su vez una factura puede tener muchos productos, entonces tendríamos una relación de muchos a muchos, ¿sí? Cuando vemos que de la relación entre dos tablas nace una nueva y están correlacionando, están agrupándose llaves primarias, estaríamos haciendo relación entonces que esa relación pertenece a muchos a muchos. Cuando hay una relación de muchos a muchos y que intervienen atributos dentro de esa relación, es importante hacer la creación de una nueva tabla donde me relacione esta información. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. De pronto, Ginaida, que acabo de llegar, ¿tiene alguna pregunta? Profe, pues sí, yo la verdad estoy solamente como escuchando, porque la verdad no pude conectar más antes por problemas del internet, profe, no había ido la energía, entonces había ido la señal. Entonces, pues apenas estoy escuchando y como que tratando de asimilar. Ok, tranquila, pues no, no hay ningún problema. Igual la sesión está quedando grabada, ¿cierto? Te pongo como un poquito en contexto para que no estés perdida allí, ¿cierto? Estamos hablando en esta sección sobre el diseño de bases de datos y ya hemos hablado qué es el diseño de base de datos, donde mencionábamos que el diseño de base de datos es prácticamente planificar cómo vamos a organizar y acceder a los datos de manera eficiente y segura, ¿cierto? Y donde el diseño de base de datos tiene una importancia revelante al momento de la creación de la base de datos, los cuales son, pues, que debemos tener en cuenta que debemos garantizar, pues, un acceso a los datos eficiente, ¿cierto? Debemos garantizar también que se tenga una integridad, pues, en la información que estemos almacenando, que nos facilite, pues, la toma de decisiones, puesto que una base de datos bien estructurada nos va a permitir que realicemos la toma de decisiones en cuanto al contexto de negocio que estemos trabajando. Y a su vez, pues debemos garantizar también que tengamos una escalabilidad, ¿cierto? De esa base de datos. Pues como sabemos, constantemente en el periodo de tiempo en que vamos a utilizar dicho o cualquier otro sistema, eh, los datos siempre van a estar almacenándose, ¿cierto? Y una vez que esos datos se almacenen, pues va a requerir entonces recursos de almacenamiento, como ejemplo, más capacidad de disco duro, ¿cierto? Entonces debemos garantizar que con esa estructura de base de datos o ese diseño de base de datos en la estructura de la base de datos nos vaya a permitir que sea escalable, es decir, que podamos asignarle más recursos sin perjudicar pues el funcionamiento de la misma. A su vez también tratamos acerca de la metodología para el diseño de la base de datos, ¿cierto? En la cual decíamos que definimos pues qué es una metodología y mencionábamos que entonces una metodología es un conjunto de modelos y herramientas que nos permiten pasar de una etapa a la siguiente, ¿cierto? Prácticamente decíamos que la metodología es establecer una serie de pasos para realizar un proceso, ¿sí? Para realizar un proceso de extracción pues, de esa información que necesitamos.
Mencionábamos Ah, ya. que hay tres aspectos o etapas importantes dentro del diseño de la base de datos, las cuales son el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico, ¿sí? En el diseño conceptual era lo que tratábamos la clase anterior, ¿cierto? Sobre el modelo entidad-relación, donde sacábamos prácticamente cuáles son las entidades, atributos y relaciones que hacen parte de ese contexto de negocio, ¿cierto? Para dar solución a un problema. Y que fueron los últimos ejemplos que tratamos en la grabación de la clase de la sesión uno. ¿Listo? Y el diseño lógico, entonces tratábamos de que es compartir ese diseño conceptual, ¿cierto? Convertir, pues como tal, ese diseño conceptual ya directamente a una tabla en general. ¿Listo? Una tabla, como lo explicaba, pues es el almacenamiento de ese objeto que estamos realizando dentro del contexto de negocio. Sí, los registros como tal, que son registros y columnas y que contienen una llave primaria de identificación. Y estábamos hablando ahorita entonces de lo que era el diseño físico. Eso es lo que llevamos hasta el momento, Ginaida, para que no estés ahí un poco perdida. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias, señor. Ok, listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cierto? Que acabo de explicar, pues veo que es importante reforzar un poco más entonces de lo que es el modelo entidad-relación, ¿cierto? Y si nos vamos entonces a la explicación que dimos en la clase anterior, vemos que el modelo entidad-relación es prácticamente definir eh, qué, qué procesos pues debemos argumentar, ¿cierto? Para describir el tipo pues las relaciones que hay entre los datos, ¿sí? Eh, Anunciamos entonces que para entender ese modelo entidad-relación es importante tener en cuenta que una entidad siempre se va a representar por un rectángulo, sus atributos se va a presentar con círculos, ¿cierto? Y teníamos dos conceptos fundamentales, el cual es la relación y la cardinalidad, ¿sí? Y una relación, entonces podemos definir que es prácticamente